Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémica por la reducción de la jornada laboral. El proyecto aprobado por el Congreso para bajar de 48 a 42 horas semanales la jornada laboral fue celebrado por unos, pero también muy criticado por los empresarios. Analizaremos los alcances y las consecuencias de esta medida con la vocera de ACOPI Bogotá. El Congreso también amplió la licencia de paternidad. Los hombres se beneficiarán con más semanas de descanso cuando sean padres, con el fin de ayudar a sus esposas a cuidar a los hijos. Veremos la conveniencia de estas medidas laborales con Mauricio Olivera, director de Econometría Consultores. Golpe a la confianza de las industrias. Los bloqueos de mayo hicieron desplomar la confianza de la mayoría de las empresas. Los comerciantes sí se mostraron más optimistas frente a la reapertura decretada el mes pasado. Veremos las cifras de la encuesta de Fedesarrollo. Comenzamos esta emisión hablando de un tema muy polémico, el proyecto aprobado por el Congreso para reducir la jornada laboral en Colombia. La medida no tuvo inicialmente el aval del gobierno y generó reacciones encontradas entre los mismos congresistas. La jornada laboral en Colombia pasará de 48 a 42 horas semanales tras la aprobación en el Congreso de la República del proyecto presentado por Álvaro Uribe Vélez y al que solo le falta la conciliación y la promulgación por parte del presidente Iván Duque. La reducción será gradual. Dentro de 2 años vamos a disminuir 1 hora. Escuchen, dentro de 2 años vamos a disminuir 1 hora. Dentro de 3, otra hora. Dentro de 4, 2 y dentro de 5, 2. Pese a esta reducción de horario, los trabajadores no verán afectado su salario. Según el ponente, lo que se busca es mejorar el desempeño laboral y aportar a la creación de nuevos empleos. Si le reducimos la jornada laboral a los trabajadores, ¿qué les va a tocar a las empresas? Contratar más personas. Pero algunos congresistas aseguran que esta reducción tendría un impacto negativo en pequeñas y medianas empresas. El efecto económico real será el de generarle más presión a las pequeñas y medianas empresas, producir más desempleo y producir más informalidad. El autor del proyecto, el expresidente Álvaro Uribe, defendió su iniciativa. Antes del paro, los pronósticos nacionales e internacionales hablaban de un rebote del 6%. Y ahora, a pesar del daño del paro, se está hablando de un rebote este año del 5,5%. Pero, ¿qué pasa si alguna empresa incumple con el máximo de horas trabajadas? Ahí la empresa va a ser sancionada por el ministerio. Pero además de eso, lo que vaya por encima ya vendrían a ser horas extras. Y esas horas extras, el trabajador acude simplemente ante un juez y reclama el pago de las horas extras. Curiosamente, esta iniciativa puso del mismo lado a algunos congresistas opositores con el uribismo, lo que permitió sacar adelante el proyecto. Empresarios y gobierno nacional no apoyaron la iniciativa. Para muchos empresarios, el proyecto de ley que reduce la jornada laboral es preocupante. Según ellos, va en contravía de la reactivación económica y de la generación de puestos de trabajo. Veamos. Un estudio de la ANDI revela que establecer una reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, distribuidas entre 5 y 6 días de trabajo, significaría miles de empleos que se perderían. Es muy probable que este proyecto termine generando un gran desempleo. Es muy probable que este proyecto conduzca a que se pierdan, óigame bien la cifra que hemos estimado, a que se pierdan cerca de 500,000 puestos de trabajo. Los mismos cálculos de la ANDI advierten que antes del 2026 o 2027 el país no va a recuperar el crecimiento económico que traía en 2019, antes de la llegada de la pandemia. Una empresa de call center toma la decisión de ubicarse en un país si efectivamente puede producir rentabilidad, si puede producir el servicio que está ofreciendo o el servicio que pretenden sus clientes que se reciba con los costos que eventualmente hay que asumir. Una empresa de call center puede terminar diciendo, no señor, yo no me ubico en Colombia, lo hago desde Perú, lo hago desde México, lo hago desde El Salvador o desde Guatemala, simplemente moviendo los equipos de un lado para otro. ¿Pero haciendo qué? Produciendo desempleo. Advierten los empresarios que el país debe ser cada día más competitivo, pero que un proyecto de estas características afecta a sectores como el comercio, turismo, salud y servicios.
los costos del empleo, por ejemplo, en el caso del comercio, que tiene que trabajar en horas de noche, sábados, festivos, dominicales, pues obviamente a partir de la hora 42 todo se convertirá en horas extras y con recargos. Por lo tanto, va a ser muy difícil generar empleo. Una estructura de empresas que hoy están totalmente desgastadas y que han agotado casi todos los esfuerzos posibles por mantener la estructura empresarial y preservar el empleo. Para los empresarios, la reactivación económica va muy lenta y esto también genera un alto nivel de incertidumbre. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias económicas de esta iniciativa para las empresas que son intensivas en mano de obra y qué efectos tendría esto en la generación de empleos? Para analizar este tema le quiero dar la bienvenida a la doctora Alejandra Osorio. Ella es directora de ACOPI en Bogotá y en Cundinamarca. Doctora Osorio, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muy buenas noches, Víctor, y a toda la audiencia. Doctora Osorio, ustedes ya sacaron la calculadora, ya hicieron cuentas de cuánto podría aumentarles los costos a las pequeñas y medianas empresas este tema de la reducción en la jornada laboral. Bueno, la reducción de la jornada laboral tiene dos inconvenientes. El primero es que no está alineado al proceso de reactivación económica que se requiere en este momento en el país. Y ese factor es determinante porque este momento necesita la recuperación del empleo formal y bien remunerado. Y por el contrario, este proyecto de ley que acaba de ser aprobado, lo que va a ocasionar es un retroceso en esa generación de empleo que tanto se necesita para la reactivación. Lo que hemos calculado es que podrían incrementarse hasta un 13% los costos productivos de las empresas de menor tamaño. Pero además de eso, este proyecto de ley tiene otro inconveniente y es que no tiene en cuenta el contexto macroeconómico del país, que si bien necesitábamos subir e incrementar productividad, la principal motivación de la reactivación económica debería ser la de conservar y generar nuevas plazas de empleo, cosa que con este proyecto de ley no se está generando. Si para una pequeña empresa va a aumentar su costo operativo en ese porcentaje que usted nos acaba de decir, eso es muy preocupante. ¿Cómo se podría reacomodar una empresa? ¿Esto la pondría en riesgo? ¿Qué decisiones podría tomar? Bueno, desafortunadamente lo que podría estar sucediendo es un tema de despidos, pero también de no recuperación económica en el corto tiempo, que es la preocupación de este momento en el que estamos afrontando. Estamos haciendo apertura de todos los sectores económicos. Ya en el caso de Bogotá tenemos autorización para absolutamente todos los sectores, pero no les vamos a permitir la generación de empleo que por otro lado se está tratando de fomentar con algunas otras medidas del gobierno nacional, especialmente en sector de jóvenes y mujeres quienes han sido más afectados en esta pandemia. Pero además de esto, porque el aumento de productividad debería estar vinculado al uso de nuevas tecnologías y de esa manera podríamos hablar de que reducir la jornada laboral tendería a aumentar la productividad. Lo que se sabe o la evidencia empírica del aumento de productividad derivado de reducciones de jornada laboral se da en países desarrollados que tienen ya todo un tejido empresarial muy robusto que es altamente intensivo en uso de maquinaria y de tecnología que les permite reemplazar esa productividad de la mano de obra con temas de tecnificación, cosa que no sucede hoy en un sistema económico como el colombiano, que tiene poca diversificación en su economía y en su canasta exportadora. Pero no entiendo por qué esto podría fomentar despidos en las pequeñas y medianas empresas. Sería de pronto, y bueno, sí es entendible, tendría que asumirse un costo adicional, pero sería llegar a un acuerdo, no sé, para pagar unas horas extras, no sé, esas 6 horas que se reducen se podrían pagar como extraordinarias y de pronto no tener que despedir a esa persona. Sí, de acuerdo. Las primeras medidas que se tienen que tomar, y siempre serán las recomendaciones para las empresas, será acudir al diálogo y a todas las formas de negociación posibles con los trabajadores para llegar a acuerdos. Además, teniendo en cuenta que este proyecto va a establecer unos tiempos para hacer efectivamente llegar a la reducción hasta las 42 horas. Lo cierto es que en este primer periodo más duro que estamos afrontando por la reactivación económica, es totalmente contradictorio
aprobar un proyecto de ley que no va a ayudar a generar empleo y que por el contrario puede restringir la posibilidad de nueva creación de plazas de empleo. Pero es que hay muchos que dicen que al contrario, este proyecto sí puede generar nuevos puestos de trabajo, porque muchos empresarios se podrían ver obligados a crear un nuevo turno para suplir lo que de pronto otro empleado no pudo producir porque se le reduce su jornada laboral. ¿Eso es así de fácil? No es así de fácil, y menos en el momento en el que nos encontramos. Cerca del 50% de las empresas están funcionando al 50 o menos de su capacidad operativa instalada. Eso quiere decir que tenemos una subutilización completamente alta para la producción y también en los temas de servicios. Eso quiere decir que hoy tenemos todavía una alta contracción de la demanda, y eso nos está afectando muchísimo porque las empresas no están logrando sacar al mercado todos sus productos, servicios y demás temas que se ofrecen. Y allí es donde vemos la preocupación, porque no es cierto, no es tan automático la creación o la apertura de nuevos turnos en la mayoría de sectores que fueron fuertemente golpeados por la pandemia. Doctora Osorio, ¿no podría esto aumentar de hecho la productividad? Es que pensemos en personas, en trabajadores más descansados, con más tiempo para sus familias, para hacer sus vueltas personales. ¿Esto no les permitiría tener una mayor concentración en su trabajo, realizar sus labores más rápidas y aumentar la productividad de las empresas? Mire, el tema de la productividad también está altamente vinculado a la tecnificación y al reemplazo de actividades que se desarrollan de tipo manual por actividades que se desarrollan a través de diferentes técnicas que ya están pues desarrolladas en el mundo. La evidencia empírica que existe hoy es que la reducción de las jornadas laborales en países altamente desarrollados está vinculado a alto uso de tecnificación de sus procesos productivos. En este momento no hay evidencia de que esta reducción de la jornada laboral realmente nos vaya a proporcionar un aumento en la productividad. Por el contrario, también nos preocupa el tema de la informalidad, que es cerca del 60% de la economía colombiana. Entonces, allí es donde estamos viendo la preocupación. Seguramente van a haber unos lapsos de tiempo en el que las empresas se van a tardar haciendo todas estas adaptaciones, y lo importante será que el país tome la decisión de volcarse a actividades que tengan un uso intensivo de tecnología, de conocimiento, de tal manera que esa necesidad de empleo se vaya generando, y por eso es que hemos insistido en la reactivación económica para tener como motor el sector manufacturero. Seguramente las grandes empresas podrían tener la capacidad, seguramente la tienen, el músculo financiero para soportar un sobrecosto de estos, un sobrecosto laboral, seguramente, pero pues también están pegando el grito en el cielo en este momento. Pero dentro de las pequeñas y medianas, ¿cuáles sectores podrían ser los más afectados? Los sectores que vemos van a ser más afectados son principalmente intensivos en mano de obra. Ahorita lo mencionaban en la nota, todo el tema de comercio, pero también manufacturas, porque precisamente como no tenemos tantos procesos tecnificados, tenemos una alta generación de empleo a partir de la mano de obra de colombianos y colombianas. Y allí esos son los sectores donde estamos viendo la mayor afectación, entre otras porque vienen muy afectados en términos generales del costo país, que los venía reemplazando la producción nacional en el mercado interno por producción extranjera, y esto pues al encarecer los costos de producción podría también ser una debacle para sectores como textiles, confecciones, calzado, que ya venían muy afectados por las importaciones masivas. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de manifestar todas estas preocupaciones a los congresistas? Manifestamos en diversas oportunidades las inconveniencias de este proyecto de ley en las comisiones que estaban encargadas, la comisión séptima, tanto en Cámara como en Senado, y a los diversos ponentes que estaban al tanto de toda discusión. Pues doctora Osorio, seguiremos hablando del tema porque tenemos entendido no es una implementación en el corto plazo, será una implementación progresiva, pero pues esto ya se está convirtiendo en una realidad en nuestro país. Muchas gracias, que tenga una feliz noche. Muy buenas noches para todos y gracias por la invitación. Sin duda ha sido el tema económico más importante del día. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere precisamente cómo es la jornada laboral en los demás países del mundo. Ya regresamos.
Regresamos a Signo Pesos, regresamos para seguir hablando del tema del día, la polémica por la ley que recorta la jornada laboral. Doctor Mauricio Olivera, director de Econometría Consultores, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos, bienvenido. Buenas noches, Víctor, y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué piensa usted de este proyecto que ya fue aprobado en el Congreso de la República? ¿Era tan necesario para el país, para Colombia? Pues digamos que es una propuesta interesante, es una propuesta que ya se ha demostrado especialmente en los países desarrollados, que reducir las jornadas laborales en muchos casos aumenta la productividad y aumenta el bienestar de los trabajadores también. Sin embargo, para un país como Colombia y en general para la región América Latina, es una decisión aislada de una reforma laboral que debería ser mucho más amplia. Entiendo, pero ¿por qué allí sí les funciona? En otros países, si ya vamos a mirar el listado de los países con menores horas laborales a la semana, pero ¿por qué allí sí funciona y en países como el nuestro de pronto hay tantas preocupaciones? Claro que sí, lo importante no es tanto cuántas horas se trabaja exactamente. Lo importante, Víctor, es cuánto se produce en esa hora trabajada. Hace 2 años, en el 2019, inclusive antes de que llegara la pandemia, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la OSD, la CAF, la CEPAL, sacaron un documento, que son organismos multilaterales, sacaron un documento sobre América Latina donde demostraron con los datos, con el análisis, que una de las trampas del desarrollo de América Latina, donde está Colombia, es la baja productividad laboral. Calculan la productividad laboral y encuentran que un trabajador, en promedio, un trabajador latinoamericano, produce el 30% de lo que produce un trabajador en la Unión Europea. Y Colombia es de los países de más baja productividad. Entonces acá, pues este documento dice, primero, es una trampa del desarrollo. En segundo lugar, muestra que un trabajador colombiano produce mucho menos por hora que un trabajador en la Unión Europea. Claro, en la Unión Europea, en los países europeos, los países desarrollados donde ya hay una alta productividad, reducir la jornada laboral no tiene efectos negativos y tiene sobre todo efectos positivos porque ya hay productividad. En Colombia es necesario ver si esto va a aumentar la productividad, cuestión que es muy difícil porque además hace falta la tecnología y por eso considero que es inconveniente en este momento un proyecto de este estilo. La intención es buena, pero debería ir empaquetada en una reforma laboral mucho más amplia donde se busque es aumentar la productividad. Doctor Olivera, permítame un segundo, ya vuelvo con usted porque quiero mostrarles a nuestros televidentes precisamente de qué es lo que estamos hablando, cómo podemos comparar las jornadas laborales tanto en Colombia frente a otros países del mundo. Actualmente en Colombia estamos en 48 horas a la semana, el proyecto busca reducir esa cifra a 42 horas, pero veamos con nuestro editor Henry González qué ocurre en otras naciones. ¿Cómo queda Colombia frente al resto del mundo? Vean ustedes, en continentes como Asia y África no está regulada la jornada laboral y hay casos de empresas con hasta 80 horas semanales. El otro extremo es Europa, donde hay países como Dinamarca, Noruega y Países Bajos, donde se trabaja menos de 30 horas semanales. Cerca están Francia, Suiza y Alemania, con jornadas de 35 horas semanales en promedio. En América Latina está así. Bolivia, México, Nicaragua, Panamá y Perú tienen jornadas de 48 horas máximo y un amplio grupo de vecinos tienen jornadas de 40 a 47 horas. Ahí están Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Venezuela, entre otros. Gracias, Henry. Pues, doctor Olivera, inclusive países aquí vecinos de la región tienen semanas laborales más cortas. ¿Por qué ellos sí y por qué nosotros no? ¿O esto ya es como una tendencia internacional? ¿Se nos están adelantando reduciendo jornadas laborales? No, en general cuando uno ve, Víctor, por ejemplo, la literatura especializada de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, el estándar de horas laborales es el que tenemos actualmente en Colombia, que son 48 horas. Como lo decía antes, y como lo mostró Henry, hay países desarrollados que han reducido la jornada laboral porque ya tienen una alta productividad. En América Latina, un ejemplo cercano a Chile. Chile redujo la jornada laboral de 48 a 45 y en realidad no tuvo un efecto muy grande ni sobre la productividad, tampoco sobre el empleo.
Sobre los costos no hay análisis muy claros, porque esto, el otro efecto que tiene es que aumenta los costos a los empleadores, a las empresas, a los empresarios. Pero en general el estándar sigue siendo 48 horas, un poco hacia abajo, un poco hacia arriba, pero ese es el estándar. En el que nosotros nos encontramos. Doctor Olivera, sí era el momento, muchos, pues cuando se toman decisiones tan importantes, muchos dicen que se debe pensar en el timing, ¿no? Venimos de una pandemia, de una crisis histórica, con millones de empleos perdidos. ¿Sí era el momento para un proyecto de estos? Yo creo que no era el momento por dos razones. Uno, por la crisis, porque es un costo a los empresarios y las empresas son el corazón de la economía, son las que producen riqueza, las que generan empleo y en este momento pues están muchas en crisis. Eso por un lado, pero por otro lado, como lo decía yo, creo que el gran reto de América Latina y de Colombia es aumentar la productividad. Entonces, reducir la jornada está bien, pero si se aumenta la productividad y el aumento de la productividad no creo que se dé tanto por reducir la jornada laboral, sino por concentrar gran parte de los esfuerzos de este país en la formación para el trabajo. Hay muchos empresarios que dicen no consigo al trabajador que necesito, es decir, a la persona con las competencias y habilidades que necesito. Y en ese sentido yo creo que la gran reforma laboral tiene que volcarse hacia una buena formación para el trabajo. Insisto, un trabajador, digamos, no importa cuántas horas trabaje, sino qué tanto produce en cada hora que trabaje. Y mientras mejor formados estén los trabajadores para contribuir en el aparato productivo, pues más van a poder contribuir y ahí sí es, digamos, ahí sí es razonable bajar la jornada, pero primero es la productividad laboral. Y esto nos lleva a otro tema, Víctor, y lo meto ahora porque creo que es importante, y es que la formación para el trabajo debe estar enfocada en gran parte en los jóvenes. Los jóvenes, después de las protestas, mostraron que las encuestas mostraron que los jóvenes afirmaban que el problema número uno es la falta de empleo. Y la falta de empleo se puede dar en gran parte por falta de competencias, de habilidades y de productividad. Por eso el gran foco debería ser la formación para el trabajo y no la jornada laboral. Sí, lo he visto a usted hablando mucho de este tema de la formación para el trabajo, teniendo en cuenta pues lo que están demandando las empresas, ¿no? Porque muchos empresarios a veces van al mercado laboral y no encuentran personal capacitado para sus necesidades. Pero doctor Olivera, la reducción en la jornada laboral se suma a un aumento en la licencia de paternidad, que fue otro de los temas importantes aprobados en las últimas horas por el Congreso de la República. ¿No se le están cargando muchos costos a las empresas? Yo diría que hay efecto costo en las empresas. Obviamente celebro la licencia también para los padres, pero se están cargando costos a las empresas y no se está ayudando a las empresas en términos, por un lado, de formación para el trabajo. Y eso es un papel del Estado, obviamente de los centros de formación, pero recordemos que la joya de la corona de formación para el trabajo en este país es del SENA, que es una entidad pública. Entonces, por ahí se podría recompensar y compensar este aumento de costos a los empleados. Y obviamente, por otro lado, que siempre ha sido la discusión de las reformas laborales en Colombia, son los sobrecostos salariales que tienen los empleadores y los trabajadores también, que es necesario revisar. Doctor Olivera, con la mano en el corazón, es mejor trabajar 42 horas que 48, ¿no? Hay que descansar. Claro. No, claro, y eso es bienestar, lo dije al principio, bienestar para los trabajadores. Pero ¿qué tanto afecta a los empresarios, que son los que generan el empleo? Esa es la gran pregunta, porque a nivel individual, pues claro, es mejor 48 que 42, pero a nivel de la sociedad, esto nos va a ayudar a generar más empleo, a más productividad, o lo que va a traer es unos costos mayores a los empresarios, que lo que va a terminar haciendo es reduciendo el empleo. Esa es la gran pregunta. Tiene razón usted para mirar todos los puntos de vista. Una última pregunta, doctor Olivera. ¿Cuál cree usted que va a ser el impacto de esto en el mediano y en el largo plazo? ¿Sí va a generar más empleo o no? ¿Va a destruir puestos de trabajo? ¿Sí va a aumentar la productividad o no? Yo creo que no va a tener efectos muy grandes. No creo que vaya a generar empleo por el tema de costos. Insisto, digamos, generar empleo es formar a los trabajadores para lo que necesiten las empresas, el aparato productivo, es decir, la formación para el trabajo. Entonces, sobre el empleo, sobre mayor empleo no va a haber un efecto. Sobre el desempleo tampoco creo que vaya a haber un efecto muy grande. Entonces, digamos, vamos a terminar en el mismo sistema donde hay baja productividad laboral, e insisto, tenemos que enfocarnos hacia la formación para el trabajo.
Doctor Olivera, feliz fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Sin duda, el tema más importante del día. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo pinta el Día del Padre para el sector del comercio este fin de semana. Ya les contaremos. Regresamos nuevamente a Signo Pesos. Como les estábamos contando hace unos minutos, el Congreso también aprobó la iniciativa que aumenta la licencia de paternidad y crea nuevos mecanismos de compromiso social en la tarea del cuidado de los hijos. Estos son los detalles. El proyecto que amplía la licencia de paternidad busca hacer justicia en el cuidado de los hijos con una labor compartida. Entrando en vigencia esta ley, inmediatamente pasaríamos de 8 días a 2 semanas de licencia de paternidad y luego pues se incrementaría una semana adicional teniendo en cuenta el desempleo estructural. Es decir, que podríamos llegar a 5 semanas de licencia de paternidad. Para lograrlo, se aplica una fórmula que explica José Daniel López, coautor del proyecto. ¿Cómo será? Cada enero revisaremos si la tasa de desempleo se redujo en un punto porcentual. Y si es así, aumentamos una semana. Así cada año hasta llegar a 5 semanas de licencia de paternidad. Pero además, el proyecto contempla la posibilidad de un acuerdo entre la pareja para que la mujer ceda parte de su licencia al hombre y él pueda estar más tiempo al lado del recién nacido. Las madres del otro lado, que tenemos 18 semanas, vamos a poder compartir 6 de esas 18 semanas de común acuerdo con los padres. Y adicionalmente se crea la licencia flexible, para que a partir de la semana 13 de las madres o de la segunda semana de los padres se pueda duplicar el tiempo de la licencia si de común acuerdo con el empleador se quiere trabajar medio tiempo y ejercer roles de cuidado medio tiempo. Las más felices con esta noticia son las madres. Argumentan que la tarea debe ser 50-50. ¿El niño es responsabilidad de quién? De los dos padres, porque pues los dos tuvieron un hijo, ¿no? O sea, el hijo no es solamente la mamá. Sí, claro, debe ser tanto como la mujer como el hombre, estar con sus hijos, que eso es de mamá y papá. Dedicar más tiempo, igual el tiempo, así trabajen. Ellos deberían compartir con nuestros hijos también. Julián acaba de ser padre y le gusta la idea. Como para incentivar más a los papás de que pues estén pendientes más de sus hijos, porque sí he visto muchos casos que los papás pues muy clandestinamente o no responden o de pronto es gente que toma mucho. Al proyecto de licencia parental compartida solo le falta la conciliación y la firma del presidente para ser ley de la República. Ahora vamos con esta que es una de las cifras económicas más importantes del día. 32,5% y corresponde al índice de confianza del sector comercial en mayo, según la encuesta de Fedesarrollo. Mejoró casi 7 puntos. El índice de confianza industrial se ubicó en menos 3,2 puntos porcentuales, mejoró casi 2 puntos. El índice de condiciones para invertir se desplomó a menos 41,9 puntos porcentuales. La caída es de más de 41 puntos. Y el índice de condiciones sociopolíticas también se desplomó a menos 66,7 puntos, bajó casi 50 puntos porcentuales. Recordemos que mayo fue un mes de muchos bloqueos, marchas, parálisis de muchas de las industrias y demás sectores productivos. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato, muy interesante. Fenalco hizo una encuesta entre los colombianos sobre el Día del Padre, que recuerde usted, se celebrará, si se le había olvidado, este domingo. 75% dijeron que sí celebrarán esta fecha, 44% gastarán hasta 100.000 pesos en el regalo para sus papás, 37% hasta 300.000 pesos, 7% más de 300.000 pesos en el regalo, el 25% celebrarán con un almuerzo en casa para cuidarse del coronavirus, el 22% le regalará ropa a su papá y el 10% le regalará calzado como regalo. El comercio, los bares, restaurantes tienen mucha expectativa en esta celebración, dado que ya no hay medidas de restricción a la movilidad como ocurrió durante las celebraciones del Día de la Madre. Además hay partido de la Selección Colombia, hay otros compromisos deportivos este fin de semana. A todos los papás, un feliz día y gracias por sintonizarnos. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche también, un feliz fin de semana.